Bueno, hola para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Racionales. Los quiero saludar primero que todo. ¿Cómo van? Hola. Muy bien. Buenas. Como siempre, bueno, ahí los escucho bien, ya hicimos prueba de sonido. Bienvenidos, este episodio va dedicado a trabajar sobre proyecto de vida, entonces vamos a ir arrancando con ciertos lineamientos importantes frente a lo que pueda llegar a ser el proyecto de vida, pero quiero hacerle alguna pregunta, una pregunta a alguno de ustedes, el que me la quiera contestar, y es que a su edad se sienten realizados. pero sin llorar. Yo pienso que nos ha ido bien, ¿no? En términos generales. Sin llorar. Pero bueno, entonces, arranquemos con ese concepto que también es tan importante, y es el tema de la autorrealización, ¿no? Cuando yo me siento realizado. Que hay una descarga de dopa muy fuerte. No me lo vas a sacar nunca. ¿Quién quiere arrancar pues con este concepto que viene muy desde la pirámide de Maslow, toda la vaina? Entonces, no sé quién quiera hablar como de... Pues es que yo estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Que yo creo que a nosotros nos ha ido entre comillas bien, pero siempre vamos a querer algo más, o sea, como un estado de plenitud total. Ay, hueputa. Se me regó. Ah, hueputa. Como un estado de plenitud total. No, yo creo que no lo va a haber. O sea, yo digo que las metas se van ajustando dependiendo o en la medida de que se vayan cumpliendo ciertos objetivos. Ejemplo, yo quiero tener un carro y quiero un buen trabajo. Entonces ya tengo el buen trabajo y ya tengo el carro. Lo que para mí en un momento fue realizarme, ya no va a ser igual porque voy a querer otras cosas cuando ya tenga lo que en algún momento desee. Ahora, o sea, es que es paradójico, pero fíjate, perdón, te interrumpo, pero para que exista o sea, para que exista el deseo, o sea, debe estar ausente el objeto. ¿Sí me hago entender? Porque cuando lo tengo, ya no hay deseo. Ese marica es muy filosófico. Okay. No, pero sí, es muy bueno tu punto. O sea, como que siempre estamos en una búsqueda constante e insatisfechos, en cierta medida insatisfechos. Porque cuando alcanzamos algo, queremos algo más. O sea, ya tengo mi carro, ahora quiero una camioneta. Exacto. Tengo la camioneta, entonces quiero, no sé... Dos carros. Exacto. Una moto deportiva, alto, como para los un helicóptero, un deportivo. ¿Y si tienes el helicóptero? Un jet. Un cohete espacial ya se agarró este man. Bueno, pero hay otros puntos importantes relacionados con la autorrealización y no es netamente lo material, ¿no? Por ejemplo, hay unas personas que se proyectan mucho a tener una familia, ¿sí? A la familia constituida con su esposa o su esposo, hijos, 1 o 2 hijos, ¿sí? Eso podría llegar a ser un momento. Hay otra gente un poco más altruista que busca como cambiar el mundo, ¿sí? Participar en voluntariados, irse a África, no sé, un montón de vainas. Pero digamos que quiero que aterricemos como el concepto. Sé que es de pronto muy subjetivo, pero ¿qué sería sentirse autorrealizado? Es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando se habla de proyecto de vida, por lo general hablamos de historias de aprendizaje. Precisamente cuando uno dice, yo quiero tener un buen trabajo, es porque lo vi reflejado, ya sean familiares, vi como esa estabilidad y a partir de ahí, eso es lo que yo tendría como ese estado ideal. Tener un buen trabajo, tener buenos ingresos, tener un buen carro. Pero realmente eso no está ligado al proyecto de vida, sino estamos buscando más acomodarnos a lo que la sociedad nos está mostrando. Son referentes. Exacto, que es lo que debería ser uno como un ciudadano productivo dentro de una comunidad. Muy desde la emoción, ¿no? Eso es como, sí. me generó mucha emoción a mis 10 años que fui a una consulta médica. Entonces dije, oiga, qué chévere ser médico cuando grande. Exacto. Y fue lo que me y es precisamente porque uno toma esos referentes desde niño y a partir de ahí empieza a construir. Yo quiero trabajar en determinada área, quisiera tener determinado estilo de vida y a partir de ahí es donde uno empieza a crear ese proyecto de vida. Pero realmente el proyecto de vida debe ir un poco más desde el interior, no tanto desde lo que yo vea
en el contexto, sino de lo que realmente a mí me haga feliz, y eso es lo que ya uno empieza a desarrollar ese concepto de autorrealización. Yo puedo tener todo, puedo estar estable laboralmente, económicamente, emocionalmente, pero no ser feliz, no disfrutar lo que me gusta, no disfrutar de lo que hago, y realmente lo que me gustaría es hacer otras cosas. Vea, y esto, ¿un proyecto de vida puede ser no tener proyecto de vida? No, o sea, pónganle cuidado, pareolas. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, porque es que lo que yo quiero a los 20 muy probablemente no es lo mismo que quiera a los 30, sí, y así sucesivamente. Entonces, yo a los 25 digo, quiero para mi vida esto, pero a los 30, porque es que hay muchas situaciones que pueden alterar ese proyecto, ¿sí? Un ejemplo, la muerte de un ser querido. ¿Usted qué quería hacer cuando niño? Yo qué quería hacer cuando... Marica, a mí siempre me gustó eso. Marica. Pues se va la compra. Lo logró. ¿Se ha visto esa gente que está en los aeropuertos haciendo señalización hacia los aviones? Sí. Me encanta, güey. Es más, yo trabajo en pro de eso algún día. Algún día. O sea, eso me gustaba. O por lo menos hoy día mi proyecto, y me siento identificado con lo que decía ahorita Jaime. Yo me considero una persona muy altruista, entonces dedicarme de lleno al rescate de los animales. Pero eso es lo que quiero hoy. Yo no sé el día de mañana. Pero hace 10 años a eso no era tan iba. marcado. Exacto, sí, o sea, y cada vez como que lo reafirmo más. Pero pues no sé, como dicen, qué vueltas de la vida y qué quiera para mí o para mi vida el día de mañana. Objetivamente, ustedes desde la adolescencia se trazaron el camino que tienen hoy. O sea, ¿dónde han llegado? Yo, por ejemplo, cuando estaba terminando el colegio, realmente no tenía muy claro qué quería hacer o qué quería estudiar. Realmente fue como poner varias opciones frente a la mesa y como decir, bueno, soy como bueno en esto o esto me llama la atención, pero realmente como que haya sido trazado, planeado, pues en mi caso culturalmente no fue así. Dani, y yo creo que en ninguno de los casos. O sea, lo que yo digo, uno puede tener un referente o una idea de lo que quiere, pero uno no sabe cómo la vida lo lleva a cierto estado. Fíjate que respondiendo a la pregunta de Dani, sí, cuando yo creo que como hasta mis 17, 18 años. Cuando se llamaba Samantha. Cuando era Sammy, de cariño le decía, ya me acuerdo. Brad Camilo. No, yo siempre quise ser médico. Yo quería estudiar medicina. Bueno, por situaciones económicas no pude. Ahí fue cuando estudié enfermería. Y cuando conocí el mundo médico dije, no, qué mierdero esto. Un saludo para todos mis amigos médicos que están comiendo mierda en algunos momentos. Pero sí, dije, no, ya no quiero ser médico por conocer un poquito el contexto. Y fíjate que fue ahí que cambió como mi proyecto de vida. Total. Claro, además que es una profesión que sí sacrifica mucho a nivel personal para ejercerla. Y además, ¿no? Digamos, de pronto era el referente que tú tenías. ¿Por qué lo toca así? Que es... Siempre me estás seduciendo. Haciendo una sanación. No, que es una... De pronto no tenías más referentes. ¿Estás bien? No, o sea, digamos, la carrera de medicina culturalmente es atractiva porque uno, digamos, las películas, digamos, todo el referente que uno tiene son como los salvadores, se entiende que es una carrera medianamente bien paga, como estable. Entonces yo creo que esas muchas cosas, porque en su momento yo en algún momento también lo pensé, pero después, no sé si, bueno, a ti no, pero yo veía sangre y eso, yo por lo menos no puedo ver una vena. Porque me da mucha impresión. Entonces yo no era el venoso. Estos son los que les echan como una lacería. Ese sí me gusta. Entonces, digamos, es como la expectativa que uno tiene frente a algo cuando en realidad no es así. Decías tú que demanda también mucho tiempo. Todo eso. Eso también, sí. Yo pienso que es parte de la crianza y como del acercamiento de los padres también, güey. Y pues nosotros que estamos sobre como los 30... digamos que culturalmente los papás de uno, de pronto la visión de éxito, de proyecto de vida de uno es que tuviera unas mejores posibilidades económicas, puede sesgarse a algo tan puntual como eso.
y tener una familia y una casa, ¿sí? Entonces, culturalmente eso es lo que comienzan a vendernos, pero hoy en día y a esta edad ya podemos ver que hay un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de alternativas que nos pueden llevar a ese concepto de proyecto que yo creo que está asociado a la felicidad, ¿no? Pero yo creo que Dani toca un tema muy importante y es el contexto o la sociedad nos vende un proyecto de vida, ¿sí? Y ese se lo venden a nuestros padres inconscientemente no saben que nos están vendiendo o que les vendieron eso y también nos lo venden a nosotros, ¿sí? Y es el tema de tener dinero, el tema de producir, ¿sí? Lo que dicen los padres, entonces, que ojalá mis hijos tengan lo que no tuvimos. Claro, pero todo esto viene muy desde la sociedad consumista, es decir, la sociedad consumista te dice tienes que trabajar, tienes que tener casa, carro, beca para ser feliz, ¿sí? Y no necesariamente, o para sentirte autorrealizado. Y lo que dice Dani, uno lo va descubriendo mucho después, pero dentro de toda su historia de adolescencia y de adultez, joven siempre busca como, no, tengo que producir. Hace poco hablaba con una amiga y me decía, pues llevo una semana sin trabajar y me siento mal, ¿sí? Y es porque el mismo consumismo nos dice, si usted descansa y no está produciendo, no está bien, ¿sí? Porque nos inculca mucho desde pequeños a que usted tiene que ser alguien, ¿sí? Que ya tocaría que ahorita revisemos qué es ser alguien en la vida y también a que tiene que producir. Consume. Que consume. Yo no consumo. Rótelo. Alguien que consume precisamente. Si usted produce, pues se vuelve consumidor, compra, que si tengo X celular, entonces quiero uno de última gama o quiero uno más actualizado. Y eso se convierte precisamente en ese afán precisamente de consumir, y usted necesita siempre eso. Pero fíjense que ahorita están surgiendo tendencias que contradicen eso, ¿no? El minimalismo, el hecho de que el dinero pues ya es algo como muy banal, entonces ya no voy a ver lo mismo de antes de, oiga, si necesito trabajar para poder adquirir bienes, sino bueno, si tengo bienes chéveres, si no, también quiero ponerme a viajar por todo el mundo de mochilero y también puede ser un proyecto de vida. Sí. Claro, pero está más castigado socialmente. O sea, el hipismo, llamémoslo así, el intentar ser un poco hippie, desapegarse más de las cosas materiales, el no tener una casa, una finca raíz, un carro, está más castigado socialmente. Y incluso en algunos momentos se pueden llamar el vago, ¿sí? Es que ese salió vago. Pero tal vez el vago es más feliz que el que sí es profesional, el que tiene una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, habría que mirar eso también. Quiero hacerles... bueno. Lo que pasa es que sí, comparto también el mismo punto. Sin embargo, yo lo que veo también es como el tema de a futuro. Sí, digamos que uno ve una realidad momentánea o digamos como en tiempo presente, pero digamos que cuando uno le habla al papá o un amigo es como también pensando en el futuro. Y si usted, digamos, en esta cultura o digamos como con este estilo de vida a los 70 años, ¿qué va a hacer? O sea... digamos que el modelo económico uno lo ciña a eso, pero si uno no está pensionado o ese tipo de cosas, se va a complicar como ese cierre de la vida un poco en necesidades, digámoslo así. Lo veo en algunos casos. ¿Pero no creen que eso es otra creencia errónea? O sea, que le vendan a uno y usted cuando llegue a viejo, ¿qué va a hacer de su vida? O sea, ¿de qué va a vivir? ¿Quién lo va a cuidar? Sí. Que va también muy dirigido a la parte de hijos, perdón. Sí, allá voy. Por lo menos... Yo he escuchado a muchas personas o muchas posturas que cuando yo digo no quiero tener hijos o todavía no los quiero tener, y cuando sea viejo, ¿qué? ¿Sí? Y bueno, digamos uno a los 70, 80 años, si la vida permite que uno llegue a esa edad, qué sé yo, obviamente ya no va a ser una persona igual de productiva a como lo es en este momento. Entonces, si uno, digamos, no se labra como un futuro, una estabilidad ahora, digamos que estamos en etapa productiva, pues qué va a ser de nosotros más adelante. Pero entonces a mí no me parece, digamos, esa una sincera intención de tener hijos, y yo estoy pensando en que me cuiden. En que me cuiden, exacto. Si no debería ser un pensamiento para proponerse algo, ¿no? Muy el tema asistencialista, ¿no? Como tengo que tener a alguien que me cuide cuando tenga 70. Debería ser como quiero disfrutar de la crianza, quiero disfrutar de... Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia. Soy el único que es papá. Sí, es el único papá.
Por lo menos que sepamos, ¿no? De pronto nos sale un hijo por ahí. A Nestico le sale un hijo por ahí en Chicago. Yo no pensé o sea, yo cuando planeé a mi hija no estaba pensando en que me cuida a mis 80. Creo que es... Usted estaba pensando era en dar látigo. No. Con el capítulo. No, yo estaba pensando en eso, oiga, quiero dejarle algo, quiero como el legado, como... Pero no, jamás se me pasó por la cabeza decir como, es que cuando yo tenga 90 necesito a alguien que me patrocine también. Ok. Nada, la pensión. Contrato una enfermera bien. Eso. Sí, si no pero yo sí pienso que es importante y desde un sentido de responsabilidad con uno mismo, si es no estudiar una carrera o algo para lucrarse, pero sí una responsabilidad de algo como que a futuro la estabilidad económica lo genera, pues le da una estabilidad. O sea, yo tengo un concepto personal y es que la plata compra momentos de felicidad, pero no es la felicidad en sí, pero sí nos genera cierto estado de tranquilidad, ¿sí? De quitarnos una presión de encima, ¿sí? Entonces yo pienso que a futuro, sí, eso es importante como contemplarlo desde mi punto de vista, ¿sí? Volviendo a lo que decía Jaime del existencialismo, una vez leía un estudio que en unos países de Europa las tasas de suicidio más altas están en las personas con más dinero. Se supone que es paradójico, ¿no? Cuando uno cree lo que decías tú ahorita, Dani, que el dinero compra todo, que es gente que tiene, digamos, lo que uno cree, o lo que decían es que te han vendido culturalmente una casa, un carro, entonces si tienen eso, pues ya tienen que estar tranquilos. Y fíjate que no es el caso. Un ejemplo, lo que pasó con Chris Cornell, con Chester, o sea, con esa gente lo tiene todo, ¿no? Gente que aparentemente, ¿no? Sí, tiene todo. súper. Y mira, entonces el dinero, de acuerdo, no es la felicidad. Yo creo que muchas veces suple ciertos vacíos que podamos tener, pero no lo es todo. Entonces, lo que tú decías del existencialismo, y yo lo leí una vez, no recuerdo dónde, que decía que la base o el motor que tú tienes para existir es la angustia. Tú debes tener angustia por algo. Porque necesito pagar la casa, porque quiero un mejor carro, porque quiero darle lo mejor a mis hijos, listo. Pero si tú no tienes angustia, si todo, por así decirlo, lo tienes solventado, pierde sentido. La preocupación. Y empiezas a buscar otro tipo de problemáticas, ¿no? Exacto. Pero también hay gente que es muy feliz con poco, ¿no? Es decir, con cosas demasiado básicas, no tanto por ser austera, sino porque sus condiciones económicas tal vez no han sido las mejores, pero aún así no se esfuerzan por tener más porque están muy tranquilos. Mira, con esta lo que frase tienen, ¿no? que leí una vez y me parece muy bonita. Decía, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y en eso sí es importante, como en temas de proyecto de vida, saber cuál es mi suficiente. Sí, o sea, si yo me pongo un límite estructurado en donde ya tengo mi casa, ya tengo mi carro, esto es suficiente para mí, ahí voy a estar muy tranquilo. Distinto a las otras personas que listo, ya tengo mi casa, mi carro, ahora quiero una segunda casa, una tercera casa. Pero ese es un concepto también y es muy cerdo en la sociedad y es el conformismo, ¿no? O sea, si usted consiguió su casa y su carro y se quedó ahí, la gente lo comienza a juzgar. Bueno, ¿y por qué no va por la finca? ¿Sí? Y usted se quedó viviendo ahí, ¿sí? Pero es que es lo mismo que lo que yo les decía, es que amarramos lo que es proyecto de vida a tener cosas materiales. Y realmente proyecto de vida no está ligado a eso. Que efectivamente lo que tú decías es que me genera una tranquilidad tener una entrada estable. Sí, porque no voy a tener el de los servicios o que me los corten. Sí. Me genera esa estabilidad. Pero realmente yo puedo tener el apartamento, la casa, la finca, el carro, pero independientemente no me genera... sí, digamos que ese es mi punto y es como que, o bueno, desde mi opinión, es que la gente no se deje sesgar por ese tipo de conceptos. Exacto. Como que no se deje afectar emocionalmente por ese tipo de acusaciones o por ese tipo de presiones, cuando hay otro tipo de cosas que se puede hacer. Yo puedo ser feliz, no sé, poniendo comederos de comida de perros en la calle. Y eso pues para mí me da un sentido importante. Sí, además que, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen hijos es tal vez intentar educar a los hijos muy desde esa forma, ¿no? Porque
lo mismo, y vuelvo al que la sociedad realmente es muy consumista y eso nos obliga también a desarrollar como que yo quiero ser competitivo, ¿sí? Entonces, si yo tengo 15 años, o bueno, 13 años y estoy en el colegio y mi compañero ya tiene celular, entonces, ¿por qué yo no tengo celular? ¿Sí? Y si él tiene un celular, ¿y por qué no el mío es mejor? ¿O porque el mío es peor? ¿O porque los tenis de él son tan bonitos? Y esa comparación hace que la gente se exija mucho como al tema de producir para tener plata. Y realmente ahí es donde pierde el sentido, porque yo entro a sobrevivir en un diario, entonces son las personas Exacto. que llegaron a los 70, 60, 70 años, nunca se pensionaron, pero toda la vida estuvieron trabajando para sobrevivir. Sí. Y ya, no consiguieron nada, no consiguieron una pensión, pero toda la vida trabajaron precisamente en esa búsqueda de poder satisfacer lo inmediato, más no a largo plazo, lo que yo quería hacer, si hablamos de buscar esa felicidad. No, pero creo que el paralelo de Jaime es como que siempre nos estamos comparando. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, entonces yo soy especialista, pero ya vi que mi compañero hizo la maestría y es más competente que yo, entonces venga, yo también tengo que invertir en esto para ponerme a... Y muy probablemente cuando tengas la maestría vas a querer ir por un doctorado y... ¿Sí? Bueno, yo les hago una pregunta y es... Todavía estamos, digamos que en una edad como para poder lograr grandes cosas, pero digamos... No, intentemos... ya no. Ya el último intento de este podcast y no vamos bien. No vamos bien. El último intento era el podcast. Pero digamos, si intentemos como volvernos a hacer como estar en la etapa del colegio terminando, ¿cuáles conceptos o cuáles cosas ustedes harían? O sea, teniendo la experiencia hoy en ese tiempo para poder lograr eso que quieren. Ok, como si yo me volviera al pasado y me viera con mí mismo a los 17 años. Y arrancar. ¿Qué le diría? ¿Qué haga y qué no haga? Cierre la puerta. ¿Qué considera? No, de verdad, ¿qué consideran que es fundamental e importante para comenzar a trazar esa felicidad? ¿Qué consejos le daríamos a nuestros yo del 17? Sí, yo tengo del adolescente. Ahorrar. Ok. Uy, parce, importantísimo, sí. ¿No? Si desde los 18 años yo empecé a recibir sueldo a los 18, yo digo, yo me hubiese ahorrado el 10% de mi salario, que no es nada. Nada. Eso es lo que tú te gastas en un taxi, una pola. Un moteleado. Ahorrar, el ahorro. En una escena sadomasoquista. Lo básico. El ahorro para mí. Sí. O sea, pelados de 18 años... que empiecen a ganar sueldo, saquen el 10% de su salario. Parce, en 10 años... Súper, sí. Ya tienes ahí un plan. Pero ¿qué hubiera dejado de hacer si ahorra esos 10%? Sexo. Ese día no hubiera ido a motelear. Exacto. Ese día no hubiera podido conocer a la gente. Pero también es importante, sí, digamos que destinar cierto dinero para el ocio, pero también decir, oiga, voy a hacer de cuenta que no gané estos 200,000 pesos. Okay. Y es que, Cami, ni siquiera el 10%. Puede ser menos. Mi mamá tiene una frase que le aprendí que dice, cuide los centavos. ¿Cómo es que me dice? Cuida los centavos porque los pesos se cuidan solos. Es verdad. ¿Dónde está la plata? En una cajita de chicles, que venga, cojo un Uber, que venga una pola. Que son los gastos hormiga que llaman. Exacto. Suma. Y eso es un huevo de dinero. Uy, sí. Qué buen consejo, sí. ¿Qué otra perspectiva, qué otro consejo? Yo le diría, yo le diría a mí, yo me sentaría con él así de frente y le diría, ¿cómo me llamo? Jaime. Que en esa época me decían James, entonces me diría James para que me reconozca. Ah, ok. ¿Sí? Yo. Y yo le diría que aprovechara más el tiempo libre. No procrastinar. No, aprovechar más el tiempo libre porque creo que los niños y los jóvenes tienen mucho tiempo libre, güey. Sí, es de acuerdo. O sea, por ejemplo, en la universidad o en el bachillerato, uno tiene mucho tiempo libre, güey. Yo llegaba de estudiar, almorzaba y me echaba a dormir. Y me despertaba al minuto de Dios, güey. Te despertaba. Uy, me toca bañarme, me toca el colegio. Pingüi. Marica, y entonces... Minuto de Dios, ya como que las novelas o vainas así, o póngase a jugar un rato a medio tareas
y ya otra vez a dormir, weón. O sea, como que siento que desperdicié mucho tiempo de mi adolescencia, por ejemplo, durmiendo, no haciendo ni mierda. Y creo que pudo haber sido un tiempo importante para estudiar más inglés o no sé, alguna otra algún vaina. ocio. Un instrumento, algún hobby, pintura, Sí, alguna vaina así, no sé. sí. En mi caso, algo muy similar a lo de Jaime también, digamos como que aprovechar el tiempo en términos de, digamos sí, como estudiar algo, algún hobby, ser más como apasionado por las cosas. Yo me aburro muy fácil, entonces como que y que eso lo desarrolla uno en la adolescencia. Digamos, como el amor por las artes, uno lo desarrolla en la adolescencia y cuando uno, pues como que lo aplaza, como que ya llega un momento en que se preocupa más es por el trabajo, más no por los hobbies que uno posiblemente podía tener por en las ese pasiones. momento. Exacto. Sí, es verdad. Yo, bueno, creo que me extiendo y son varios conceptos. El primer... Entonces, ven, hablo yo. El yo de Daniel de 17 años. Va Camilo. Dormido. Dale. No, bien. Lo que pasa es que, digamos, cuando uno está en esa etapa, uno es muy inseguro, uno no tiene como experiencias. Entonces, yo lo que recomendaría es primero que existen algunos conceptos, es, por ejemplo, la tolerancia a la frustración y es saber que en la vida vamos a errar muchas cosas. Y por eso, pues no intentemos desistir tan rápido de ellas, sino saber que es algo que va a ser normal y que el intentarlo y el abordarlo nos va a dar pues también esa posibilidad de conocimiento o de lograr lo que queremos. Lo segundo, yo siento que a veces la gente se compara mucho con las personas, como si tiene, es así, no sé qué, entonces no, viva su camino, céntrese en su carrera, eso sí, trabaje, cultívelo. Disciplina y perseverancia, pienso que es clave también en el tema de construir un proyecto de vida frente a lo que se quiere. Súper. Bien. Les hago una pregunta a ustedes. No, pero yo no he contestado. No, pensé que... No le corté la cara a Camilo, pero... Camilo también le hubiera gustado agarrar. Dale, Camilo, no te vamos a poner cuidado, pero tranquilo. Fíjense que subyace mucho de lo que dice Dani y si yo tuviera la oportunidad de decirle algo al Camilo de los 17, sí le diría como, pues que no se deje vender esa idea del profesionalismo, porque por ejemplo en mi caso mi mamá sí era de las que decía como yo quiero que usted sea gerente de un banco o un gran militar. Un mercenario. Ni una ni la otra. Un mercenario. No, yo ahorita llegaba a SMAT. Yo ahorita digo al SMAT, hasta ahí le doy, mamá. no, cállense. Que realmente es poco, ¿no? No, ¿saben qué? Emprender. Yo sí le hubiera dicho como no se deje vender de la idea de la educación, que es importante y que yo me siento muy satisfecho con lo que tengo y con lo que he vivido y con lo que aprendí en mi carrera. Pero si yo hubiese emprendido mis ideas de negocio de los 17, parce, yo creo que ahorita el dinero no... Sería un gran militar. Estaría desfalcando la milicia o algo. No, sí, emprender. Lo que o sea, pasa no es que tenerle Cami, miedo a... eso, digamos, es del ejemplo que usted cuenta de su mamá, y también yo lo veo como reflejado en la parte cultural de mis papás, y es que ellos, de pronto, como la interacción con su ambiente, con su sociedad, digamos como que la visión va hasta ahí, ¿sí me entiende? Y es el éxito, es la tranquilidad que se busca. ¿Sí? De pronto ellos no conocían que hay un montón de cosas más, de posibilidades en las que uno puede intentar hacer algo, ¿sí? Ellos, bueno, en mi caso, pues a veces percibo que puede ser un poco de miedo, o sea, que papá no se preocupa por su hijo, que vaya a fracasar, que vaya a errar. Pero sí, pienso que es un tema muy cultural de conocer ciertas cosas hasta cierto límite que a veces no deja ver como un panorama más amplio. No, y sobre todo porque a uno le hablaban de la experiencia de ellos. Sí. Si mi papá fue empleado toda la vida, pues él siempre dijo, pues búsquese un trabajo que sea estable y que le genere esa estabilidad para poder como decíamos, comprar su casa, tener esa estabilidad. Entonces eso es lo que a uno le venden
lo que uno ve y lo que uno vivió. Entonces, digamos como que el hecho de lo que decía Camilo es muy cierto. Si uno hubiera empezado a emprender hace muchos años, pues posiblemente la historia sería diferente. Pero es que también uno no conocía ese mercado, no conocía cómo entrar, no conocía cómo hacerlo. Y los referentes realmente eran muy pocos. No, y que a veces que uno no se cree el cuento de uno mismo, o la sociedad no soy capaz, o le dicen usted no es capaz, usted no sirve para eso. O sea, nosotros como psicólogos y como profesionales de la salud mental, realmente creemos y consideramos que desde que haya un cerebro y lo entrene, lo prepare, practique, estudie, lo estimule, puede lograr lo que quiera, lo que se proponga. Va a ser difícil, no va a ser tan sencillo. Van a haber tropiezos, van a haber cosas, pero se puede lograr. Pero esos errores, yo sí iría en contra de Dani. No todos los cerebros van a poder lograr todo lo que quieren. O sea, yo desde mi perspectiva sí lo vería más así, o sea... No, pero yo, o sea, digamos, es que todo es aprendizaje, ¿no? Incluso los errores que decía Dani, uno comete errores y uno dice, bueno, ya sé que por aquí no es la vuelta. Pero imagínate que tú quieres ser futbolista y estás en una escuela de fútbol y naciste con 0 aptitud para el fútbol. Y por más de que entrenas y todo, definitivamente no. Es en un piecito. No, sobre todo hay que tener en cuenta lo que decía Dani también cuando decía que como que el hecho de cometer errores y como que no existir, sí influye mucho ese factor de resiliencia que yo tengo al momento de enfrentar ese tipo de situaciones. Si yo, lo que dice Jaime, entreno todos los días, practico, pero realmente me doy cuenta que no soy bueno para eso, pues ahí yo tengo que precisamente analizar y tomar la decisión. Sí. No, efectivamente, hay gente más talentosa, o de pronto mi habilidad sea otra, sea en el arco. Exacto. Es que, sí, y además es un principio muy absolutista que es lo que defiende, por ejemplo, la programación neurolingüística, y es que cualquier cerebro se puede entrenar para cualquier cosa. Y no es tan también. No, claramente, digamos que mi punto es como... O sea, si usted digamos, o sea, yo igual lo pienso es como en la etapa que les digo, ¿sí? Obviamente uno nace con ciertas facultades biológicas, cognitivas, sí, facilidades, pero digamos que sí está demostrado que si usted se expone, ¿sí? Se entrena, ¿sí? Puede lograrlo. Obviamente no a nivel profesional, puede ser, pero pues de pronto sus objetivos no sé, jugar en un equipo amateur y hacerlo bien. Sí, pero digamos es que no todas las oportunidades siempre van a depender de uno mismo, sino hay situaciones que están mediadas por terceros. Digamos, lo del futbolista, ¿sí? Yo he escuchado de casos de personas muy, muy, muy buenas, muy buenos deportistas, pero no están en la rosca, que igual es el financiamiento, porque es también... Entonces, es ese tipo de cosas. Entonces, la vez pasada también... Y el problema realmente es eso, porque cuando uno se queda, digamos, en esa época, que yo hubiera podido ser famoso, hubiera podido ser profesional, pero me faltó apoyo, me faltó eso, es gente que muchas veces no supera eso. No supera esa situación y sigue, pero realmente tampoco salieron adelante porque no vieron en la vida otro camino. Perdón, Dani, ahí voy. Mira, lo que yo estoy de acuerdo con lo que tú decías, que yo creo que en algún momento todos fantaseamos con ser cantantes o ser alguien famoso. Vamos en pro de eso. ¿Sí? Pero obviamente nosotros no podemos hacer todo lo que queremos, pero sí de acuerdo. Podemos querer lo que hacemos, que es diferente. E intentarlo. Sale con unas frases rompedoras, ¿no? No, pero es verdad, porque digamos, hay cosas que digamos la vida o como decías tú ahora, los mismos, entre comillas, fracasos son lo que me dan a descubrir de verdad mi verdadera vocación y muchas veces voy a terminar queriendo algo que nunca pensé en hacer en algún momento, que suele suceder muchas veces con los emprendedores, que muchas veces no hay empleo, no hay nada, entonces venga, me tocó hacer esto. No era o no estaba contemplado dentro de su proyecto de vida, pero como dicen eso, les sonó la flauta. Le pegó al perro y terminaron queriendo mucho eso. Y sobre todo que en época de crisis cuando se generan esas ideas, ¿no? Sí, señor. Yo les doy, o sea...
Yo sé que desde la parte del punto de Jaime también la comparto, y es que realmente desde la biología o hay cosas que realmente con las que uno no puede, ¿sí? O que realmente se le dificulta. Pero yo les doy un ejemplo y mi punto es más o menos este, y es, si yo me veo a mi yo de terminando el colegio, era supremamente ansioso, supremamente retraído, y si me hubiera creído ese cuento que yo nací así, que yo era así, ¿sí? Y si yo no me comencé a exponer a un poco, por ejemplo, a esto, a hablar, ¿sí? A ruborizarme, a sentirme ansioso, pues no lo hubiera logrado. Entonces, ese es mi punto. Yo sí pienso que uno puede desarrollar ciertas habilidades, o sea, no talentos especiales o cosas ya demasiado complejas, pero si usted lo intenta, el cerebro, hay cosas que sí le va a dar y le puede generar ese aprendizaje y esas habilidades. Sí, total. Sí, y esto también responde a que tampoco nunca es tarde para desarrollar esas habilidades. Es decir, si yo tengo 35 y tengo muy pocas habilidades sociales, no quiere decir que nunca las va a desarrollar, sino que con entrenamiento y una cantidad de cosas. Por ejemplo, aprender a negociar, güey. Pero sí hay periodos más sensibles, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Es que desde la infancia el cerebro es mucho más sensible al aprendizaje. O sea, se hace más complejo, pero no imposible, es mi punto. ¿Qué nos ibas a preguntar, Jaime? Ya no me acuerdo qué les iba a preguntar y no traje mi libretica donde anoto mis cositas. Apuntador. Donde anoto la lista del mercado. Porque no me quería escuchar, pero iba a hacer una pregunta, entonces ya terminé. Ok. No me acuerdo cuál era la pregunta. Voy a seguir defendiendo el punto de que, pues sí es importante como proyectarse. Ya me acordé de la pregunta. Listo. ¿Ustedes creen en el profesionalismo para, digamos así, ser exitoso en la vida? Es decir, ¿tengo que estudiar una carrera profesional para ser exitoso? ¿Nos obligamos a eso muchas veces? ¿O cómo lo ven frente a ese tema? Yo personalmente pienso que no, y estoy de acuerdo con lo que decía Cami, ¿sí? Que eso también hace parte de la sociedad de consumo, de que usted tiene que ser profesional y usted debe tener para ser exitoso. Pero remito a lo que mencionaba inicialmente. Todo depende de la expectativa que yo tengo. Si dentro de mi plan de vida no está ser profesional, sino quiero es irme a hacer voluntariados a África y ayudar a los animalitos, si para mí ese es el éxito, es totalmente válido. Para mí el éxito radica en la congruencia de lo que yo haga con las expectativas que tengo. Ok, pero tú defendías en alguno de los podcasts anteriores que la educación lo es todo y que la educación garantiza una sociedad tal vez un poco más organizada. Entonces, ¿eso iría en contra de lo que cuando yo hablo de educación, no necesariamente, no sé si me haga entender, estoy hablando a la educación de una formación profesional. Exacto, a la formación académica, ¿sí? Sino a pensamientos colectivos. Está profundo, güey. Es porque estamos en su casa. ¿Qué es un pensamiento colectivo? Un pensamiento colectivo es cuando, digamos, todas las personas de una misma sociedad trabajan en pro de un mismo propósito. Y para eso no necesariamente debo tener una formación académica. Entender que no le haga al otro lo que no le gustaría que le hagan a usted. No bote el papel en la calle. No pite a cada rato. Y para esas cosas, digamos, no necesito acceder a una formación académica como tal, sino es entender al otro desde su ser y así mismo entenderse a sí mismo. Bien, ¿quién más quiere opinar frente a ese tema del profesionalismo? No, yo también pienso que no. El estudiar una carrera no garantiza el esquema de felicidad. Conozco personas, o el éxito. Para mí el sentido, digamos, como de proyecto de vida, la felicidad es concentrarme a veces más en ser que en tener, ¿sí? Entonces, conozco personas con educaciones muy bajas que son personas con una calidad de vida increíble, una calidad de personas, o sea, de ser humanos increíbles y que a uno le aportan un montón, ¿sí? Entonces, pienso que desde mi perspectiva es eso. Mi felicidad va a ser siempre ser
obviamente poder ayudar a las personas o dar a mis amigos en la medida que yo pueda, apoyarlos. Pero que el tema de ser profesional y eso no debería me gastar parece... la hamburguesita ahorita entonces, ¿no? Eso, Me parece... Eso lo haría un muy buen ser humano. Así altruista. Yo no tengo lío en eso. No viejo. tengo tanto, pero... Pero se va de sencilla. Y no me pone peros. Que doble carne ni esa mierda. No, sí, estoy de acuerdo también con Dani. O sea, no es garante. O sea, ¿te puedo tocar? Por favor. ¿Te puedo tutear? Ellos se quieren mucho. A tu hija, tú que eres el único que eres padre acá, un padre muy responsable, quiero defender eso. Es sadomasoquista, pero como un rol de padre es un muy buen padre. Para los que no entendieron, ver el capítulo anterior. ¿Cómo se llama el episodio anterior? Bueno, Sexo. 2 veces anteriores. En el Camilo sexo Grey. todo En se el vale, sexo ¿no? todo Camilo se Grey. Camilo Grey. Las 50 horas de Camilo. Bueno, volviendo al tema. Tú que eres un muy buen padre y lo sé y soy testigo de eso. ¿Vas a de alguna manera inculcarle mucho a tu hija el tema de estudiar una carrera profesional? Mira, Jaime, que yo sí había pensado mucho este tema y no. O sea, yo me siento muy orgulloso de mi carrera y siento que me amplió la perspectiva de una forma muy interesante y te da pues otras visiones de la vida. Pero yo sí te soy sincero, yo quiero que Luciana estudie una básica, un bachiller, y vea la posibilidad. Y que salga a vender tintos. Y pase a una pública. Hay la escuelita que no cobran nada del barrio. No. Hay un Y distrito. tenga la perspectiva de emprendedor. Ok, chévere. O sea, yo sí quiero que ya a sus 18 años, si quiere montar un local o tiene una idea bacana, yo poderla Tú puedes patrocinar apoyarla. para que emprenda. Que si quiere estudiar después una carrera profesional, lo haga por gusto, como, oye, quiero aprender O aportar a la sociedad. de biología. Ok. Que estudia una carrera, pero como desde el conocimiento, sin demeritar que las carreras profesionales sean algo muy positivo y muy de la mano de lo que dice Sergi también, pues que ayudan mucho al crecimiento de una sociedad, pero que no sea ese el que ya tenga entendido que es que para ser exitoso tengo que tener un doctorado, no, que no tenga esa perspectiva. Bueno. Yo lo veo más como, digamos, desde el profesionalismo, no lo veo tanto como desde la formación, sino desde la actividad. O sea, para mí sí es importante ser profesional en su actividad, en su área. Todos conocemos profesionales muy buenos y profesionales muy malos. Yo iba para allá, Pero Que si va a ser zapatero. creo que es importante eso. Cuando usted es bueno en su actividad, es donde usted le da valor a su trabajo y usted dice, yo cobro es por mi trabajo, porque sé que soy muy bueno. Entonces, digamos, independientemente de la carrera, creo que sí es importante el profesionalismo en la actividad, en lo que yo esté desarrollando. Hacerlo bien. Y a partir de ahí, sí, por ejemplo, yo, en mi caso, digo, para mí estudiar una carrera profesional me abrió puertas, efectivamente, porque me abrió un mercado, me permitió desarrollar habilidades y eso al mismo tiempo conlleva que mejorar mis ingresos y es importante. Pero en el momento que yo tenga una familia, que tenga hijos, pues yo sé que una carrera profesional les puede abrir puertas en la medida que sean buenos en lo que hagan. Si ellos dicen, bueno, a mí me gustaría estudiar determinada carrera y tengo esas habilidades y que uno las haya evidenciado, pues sí, efectivamente. Es congruente con su proyecto de vida partiendo de ahí. Para contextualizar a las personas, Nesticor es una de las personas con más solvencia económica en este grupo, ¿no? Es una de las personas Era traqueto. Muy pudiente. muy adineradas. 4 apartamentos, 3 carros. Él compró nuestra consola para grabar, o sea, una cantidad de Él cosas. compra 2 cosas. Quiero Ya 2 todo. motos, 2 carros, 2 Exacto. casas. Tengo una en Soacha, otra ¿Ya en terminaste Suba. de pagar el apartamento en Chicago? Ahí voy. Ya di la cuota inicial. Si nos encuentran en la calle y van a pedirle prestada plata a alguno de nosotros, Nesticor es la Nestor persona. es- Sí, corres el propio. Miren que yo voy mucho con el de Néstor, pero yo sí voy en contraposición con ustedes y yo digo, sí es necesario el profesionalismo, ¿sí? Para cualquier tipo de carrera, para cualquier tipo de oficio que va a hacer la persona con el que crea que se siente autorrealizada, yo se le digo, profesionalices en eso. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo una hija y mi hija decide ser webcamer, ¿sí? Pues obviamente para ser webcamer no hay que profesionalizarse, pero yo le diría
estudié comunicación social y periodismo. ¿Sí? Es decir, sí creo que dentro de la carrera va a encontrar una serie de elementos y componentes. Sí. O, por ejemplo, mi hijo quiere ser tatuador. Estudio diseño gráfico, estudio artes plásticas. ¿Sí me hago entender? O sea, yo sí de pronto a mi hijo le inculcaría, bien, quiere ser productor musical, estudio ingeniería de sonido. O sea, sí profesionalice ese rol, que claro que hay muchos que lo han hecho y han sido exitosos sin profesionalizarlo, pero creo que le puede dar muchos más elementos para aumentar las probabilidades de poder ser exitoso. Entonces, digamos que desde mi punto yo sí le diría, independientemente de lo que quiera hacer, busque la profesionalización. Por ejemplo, en el caso de Cami y de la hija de Cami, que lo quiere inculcar a ser muy emprendedor, yo le diría, estudia administración de negocios internacionales, comercio internacional. O sea, sí le dirigiría mucho a inculcarle esa profesión. Bueno. Y ya, eso era lo que quería decir. Vale, muchas gracias. Vamos cerrando y yo quiero que cerremos con, ¿qué le podríamos decir a esa persona que nos está escuchando detrás de la pantalla, ya sea porque está viendo esto por YouTube o nos está escuchando por Spotify, frente a su proyecto de vida, frente a, oiga, y sin importar la edad, ¿sí? Supongamos que nos está escuchando una persona de 18 años, una persona de 40, 45, 60. 60, sí. ¿Qué le dirían ustedes frente a su proyecto? Yo quiero arrancar y yo les diría que sean muy fieles a sus pasiones. O sea, que hagan lo que quieren hacer, que si en algún momento soñaron hacer algo y no lo pudieron hacer por X, Y razón, hay tiempo para hacerlo. Espero que así sea, ser muy congruentes, muy fieles a sus pasiones, que hagan lo que en verdad les apasione, como decía Dani, no desistir, porque ciertas cosas llevan esfuerzo y pues obviamente llevan tiempo, pero sería eso, como que sean muy fieles a sus pasiones, no desistan, hagan lo que quieran y trabajen por sus sueños. Muy chévere. Yo digo, si es necesario, busquen ayuda, ¿no? Tú, por ejemplo, aplicas pruebas de orientación vocacional. Yo también he aplicado pruebas de orientación vocacional y creo que es una herramienta que sirve mucho y sin discriminar la edad. Pienso que uno en esa adolescencia así como muy confusa, pues puede llegar a sentirse muy perdido. Pues, hombre, venga, gestiono la ayuda. Que nunca es tarde, también estoy de acuerdo con Sergi. Y ya, ¿no? Como que acérquese, busque, porque puede que yo no sienta pasión por nada, pero sí hay unas tendencias de comportamiento que me pueden favorecer a ciertas carreras y ahí gradualmente ir encontrando mi proyecto de vida. Ya. Bien. Bueno, en mi caso, muchas gracias. Creo que por el patrocinio. Hay que aclarar también algo y es como que no estamos justificando tampoco la falta o la inactividad, que eso es algo también importante. O sea, las personas que saben que no están haciendo nada con su vida, que realmente están perdiendo el tiempo, ¿sí? Que se la pasan, no sé, pues que 24/7, ¿sí? Si quieren, o sea, esto es claro que va a afectar su vida a futuro, ¿sí? Es una decisión de ustedes, pero pues no están como avanzando o generando un terreno para ser algo o lo que quieren, ¿sí? O sea, digamos que están perdiendo tiempo de alguna manera. Eso es lo primero, ¿sí? Y lo otro que quiero como recomendar o sugerir es también algo como muy relacionado con lo que dice Checho, que es como vayan muy ligados a sus pasiones. Y algo de lo que decía Jaime, también como desen cuenta en qué son buenos, qué les motiva, qué les gusta, qué los exalta, y comiencen a volverse profesionales en eso, ¿sí? Pero hagan las cosas, ¿sí? No, digamos que el profesionalismo, bueno, como yo lo veo, no es necesariamente la universidad, pero sí es como la experiencia. Si a usted le gusta cortar cabello, pero no hay una carrera profesional en eso, pero pues puede hacerse un cursito y practicar, hacerlo. YouTube, ¿sí? Lo que investigar. Total. De igual manera, más saber un país sin tantos recursos económicos, ¿no?
De igual manera, pueden haber momentos en donde sus convicciones cambien y esto también puede llegar a ser normal. Puede llegar a ser, digamos que usted a los 20 quería cortar pelo, lo hizo, se sintió bien, pero a los 30 ya quiere hacer otra cosa. Y eso es totalmente válido. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que va a ser difícil, que es un camino complejo, pero pues se puede lograr. Yo recomendaría, digamos, romper paradigmas, digamos, romper esas creencias que muchas veces tenemos que usted es exitoso porque tiene esto o porque estudió esto o determinada carrera. Yo creo que aquí lo importante es ser constante, ser perseverante frente a los gustos, frente a las pasiones y a partir de ahí ya uno va encontrando el camino y lo ideal es como organizarse, desarrollar como ese plan de acción para poder cumplir ese objetivo, ya sea en temas académicos, ya sean temas profesionales, ya sean procesos de emprendimiento, pero lo importante es eso, ser constante, ser perseverante y de esta manera como quitarse todos esos miedos que uno puede tener al momento de tomar una decisión. Muy bien, muy bien. Y dejémonos también de juzgar también al otro, sino de reconocer y de pronto conocer su historia de aprendizaje. De pronto a esa persona le costó un poco más, o no tuvo medios. Las personas en sus oficios, por ejemplo, las personas que trabajan la madera, cosas de este tipo, han trabajado cosas o han llevado a esas vocaciones o a esas cosas que hacen desde un trabajo muy fuerte y de mucho sacrificio muy posiblemente. Bien, ¿ustedes saben cuál es una de las causas principales por el que se interrumpe el proyecto de vida en la adolescencia? ¿Los hijos? Muy bien, los embarazos no deseados. Yo creo que el primer o el consejo más importante es el tema de la planificación, ¿sí? Estamos en un país donde los índices de embarazos no deseados son muy, muy altos y eso significativamente interrumpe todo proyecto de vida, ¿sí? Por más de que sea muy lindo, que son hermosos, que es lo mejor que me ha pasado, finalmente es una interrupción al proyecto de vida de la persona. Entonces digamos que a los adolescentes y jóvenes sería planifique. O sea, también. Hombre, mujer, planifiquen. No le den la responsabilidad a la otra persona, sino ustedes, dueños de su cuerpo, planifiquen, ya sea hombre o mujer. Y yo creo que a los de la mediana edad, que somos como nosotros, el tema de que en cualquier momento se puede desarrollar cualquier tipo de habilidad es un poco más complicado, pero se puede. Y también estamos en una edad en que de alguna manera se nos permite un poquito más eso. Mire que nosotros encontramos este espacio a los 30 años en adelante que nos sentimos muy bien haciendo como este tipo de actividades de elaborar estos podcasts y que nos reímos, nos cagamos de la risa, pero de alguna manera votamos como uno que otro dato. Entonces como que contemplen, no se frustren, sino que intenten hacer las cosas. Creo que hay que intentarlo y ensayar y pueden salir cosas muy interesantes ahí. Eso sería como lo que yo diría. Muy chévere. Bueno, ¿algo más para agregar? ¿Alguno? Ok, entonces terminamos el episodio de Dementes Racionales, un nuevo episodio. Por favor, ayúdenos a compartir este material a las personas que ustedes crean que les puede interesar. Incluso me parece interesante como con los hijos, ¿no? Las personas que ya tienen hijos, están como en esa etapa de la adolescencia, de la preadolescencia. Me parece interesante que vean este tipo de contenidos, no el de parafilias, sí este. Y bueno, un abrazo para todos. Nosotros somos Dementes Racionales. Yeah.